Sí, esta semana lo voy a hacer extra cortito porque lo voy a dividir entre esta y la que viene. No voy a hacer esperas la próxima vez. Y voy a contar las que son las dos peores batallas de la Primera Guerra Mundial para que veáis más o menos cómo era el ambiente. Esta semana me centro en la de Verdún y la que viene cuento la del Somme, que están muy Sí. directamente relacionadas. El En Somme, de realidad, hecho, nos queda aquí al sur de Bélgica, ¿eh? Joder, vaya. sí. En realidad, sobre la batalla en sí, las estrategias y demás voy a hablar poquito porque lo que quiero es que veáis cómo era el vivir en en esa guarrería. Pero vamos, ya expliqué que habían usado armas modernas, pero con tácticas hiperanticuadas del siglo XIX. Ambos bandos se Mm. atrincheraban y en vez de rodear una base enemiga, se empeñaban en tomarla a toda costa. Eso son las guerras de desgaste famosas, ¿no? Que también se usaron en la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, que había eso de las guerras de trincheras y se avanzaba metro a metro durante meses. Sí, es un sistema que con el armamento moderno es altamente inefectivo. Con las armas antiguas, que eran de un tiro y tardabas en cargar y tal, pues podía servir una defensa estática. Ujú. Además, la artillería y demás no era tan potente, pero con lo que tenían en ese momento ya eran tácticas que eran absurdas. O sea, habría sido muchísimo más inteligente una guerra de guerrilla. Perdona, Mira, como anécdota, pero claro, o sea, en ¿hmm? la Guerra Civil Española fue un poco así, ¿no? También una guerra de desgaste de por lo menos parte de los frentes, ¿no? O de avances Claro, muy sí, sí, lentos. sí, claro, pero eso es lo que digo, con las armas que había en esa época, Sí, incluida en la Guerra Civil Española, es absurdo hacer una guerra de trincheras, claro. porque lo que es un coste en vidas salvaje, o sea, es surrealista. Y Que fue cuando luego puedes lo hacer lo de la mismo, segunda, lo del Split Blast, este famoso, ¿no? Que era lo del avance claro, rapidísimo. en la Segunda Guerra Mundial, los que mandaban eran veteranos de la primera y ya sabían cómo manejar su capacidad destructiva. En la Primera Guerra Mundial los que mandaban eran veteranos de la guerra de Crimea y o sea, Ujú, de las guerras coloniales del siglo XIX. Eran claro. señores que opinaban que lo más poderoso que había era una caballería y que podían cargar contra los tanques y los arrasarían porque eran 100 veces más. Y pues va a ser que no. Ujú. Mira, como anécdota, en la Segunda Guerra Mundial Francia cayó tan fácilmente porque todavía continuaban con la filosofía de la Primera Guerra Mundial y construyeron la línea Maginot, que era una Sí. línea de trincheras y búnkeres completamente inexpugnable, que protegía la frontera con Alemania, y los alemanes, que ya habían evolucionado, simplemente rodearon la línea Maginot, pasaron de Ya. ella, no cargaron contra ella, que habría sido Oye, suicidio. es La verdad eso rodearon y de se presentaron que en París. cuando invadieron Polonia el ejército polaco le recibió con caballos? ¿Te suena? Que le recibió con caballería al ejército alemán. O sea, En que el fue momento un... exacto de la invasión no lo sé, pero todavía en la Segunda Guerra Mundial todavía se usaba caballería. Sí, sí, que era, Incluso pero... los alemanes mandaron caballos a Rusia. O sea, ¿Ah, había sí? situaciones en las que todavía podían ser muy prácticos. Hostia, Los vehículos todoterreno y eso evolucionaron justo en ese momento. hostia. Y Ah, qué todavía bueno. no eran tan comunes como para poder No lo prescindir digo de porque la había escuchado, caballería. igual que lo de la línea mayor, o sea, también había escuchado que en la invasión de Polonia, o sea, una de las divergencias que había o de esas justaposiciones bélicas era que el ejército alemán era un ejército muy moderno con la técnica esta del split este famosa, de ir súper rápido, mientras que el ejército polaco todavía tenía como la línea de defensa primaria, la caballería, y que era como, bueno, que fueron como una contraposición de dos mundos en esa guerra mundial que también fue un poco la entrada a la guerra moderna, ¿no? Sí, lo tengo casi en la cabeza la imagen, de hecho, de los caballos muertos con los soldados con uniformes coloridos y anticuados también. Sí, sí. Pero es que eso pasó varias veces, porque era un momento en el que había países que estaban ya en pleno siglo XX y había muchos que seguían en el XIX. Incluso en los países modernos te ibas al campo y la gente era indistinguible de un granjero del siglo XVIII. O sea, ahí convivían un montón de tecnologías diferentes. Ya Ujú. hablaré de eso otro día, pero que sepáis que al norte de Moscú, en Rusia, hasta la revolución bolchevique, todavía había civilizaciones que usaban flechas de piedra. Joder, O sea, ¿en había gente serio? prehistórica en Europa en el siglo XX. Ah, yo creía que eso solo Hasta pasaba en que... España, fíjate. No, pero es que ni siquiera digo que eran primitivos, es que eran prehistóricos. Había Ya. gente prehistórica en Europa en el siglo XX, hasta que los obligaron a escolarizarse con la revolución y demás. Joder. Hasta Pero que bueno, llegaron los rápidamente, que me soviets, estoy... estaban en la prehistoria. Sí,
literalmente en la prehistoria. O sea, eran cazadores que vivían en el monte cazando con flechas de piedra. Pero bueno, que me estoy yendo por las ramas y esto era muy cortito. A ver, la cosa es el esta, abuelo. o sea, la idea que tenían todavía era cargar. Los alemanes lo que hicieron fue, estamos hablando de la batalla de Verdún, atacaron una fortaleza francesa y la idea era que los franceses la intentasen retomar Estamos y hablando tuviesen del muchas norte de bajas. Francia, ¿no, Alo? Para que nos ubiquemos geográficamente. Sí, está cerca de la frontera con Bélgica y demás. Sí. Bueno, cerca relativamente. La cuestión... Esta batalla, por cierto, cubría un terreno de decenas de kilómetros. O sea, no estamos hablando de que una tarde se reunieron y lucharon. La batalla empezó en febrero, el 21 de febrero de 1916 y terminó el 18 de diciembre. Es la batalla más larga y más bestia de la guerra. De nuevo, entonces, ¿de cuándo a cuándo? No. De febrero a diciembre, un añito de... Madre mía, por favor. No fue de enfrentamiento diario. Sí, fue enfrentamiento diario. Lo que pasa es que no continua carga, porque no había gente suficiente en el mundo para cubrir esas bajas. Pero estaban todo el rato lanzándose artillería, aumentando sus trincheras, centímetro a centímetro. La cosa es esa, o sea, la filosofía era siempre, estos tienen una posición, hay que tomarla, al coste que sea. Costa. Entonces, los alemanes se aprovecharon de eso, tomaron una fortaleza francesa y su idea era que los franceses cargasen contra ella y ir cargándoselos a todos. Y los franceses cayeron. El mariscal Pétain dijo que prohibida la retirada y que había que contraatacar continuamente hasta que retomasen la fortaleza. Así se pasaron un año. Este mariscal ¿sí? ¿Es el que luego fue el aliado de Hitler? Sí. El famoso Pétain es... Hostia. Es que de hecho mi idea es terminar, cuando termine todas las secciones de la Primera Guerra Mundial, voy a hacer una sección sobre personajes importantes de la Segunda Guerra Mundial y lo que hicieron en la Primera. Y ahí voy a hablar de Pétain y demás. Qué bueno. Qué bueno. Hoy estamos de cliffhangers, Esto es la hostia. Sí. Totalmente. Adelante, Alo. Pues nada, eso, los alemanes tomaban la posición francesa, los franceses la querían retomar y se dedicaban a hacer cargas de gente a pie contra nidos de ametralladoras y lluvias de obuses de los morteros, y con una cantidad de bajas brutal. O sea, tuvieron los franceses cerca de 150.000 muertos y más de 500.000 de heridos. O sea, recordad que os dije que en esta época evolucionó muchísimo la cirugía plástica y la tecnología protésica, porque es que les había lisiados como churros, vamos. Los alemanes también perdieron cerca de 100.000 soldados y también cerca de 500.000 de heridos. Y la cuestión es esa, o sea, la guerra era todo el día metido en la trinchera. Las trincheras destrozaron el sistema de drenaje del campo y a eso se sumaron los agujeros de los millones de obuses, con lo cual eso se convirtió en un barrizal del cual no podías recuperar los cadáveres porque te mataban y sumabas otro cadáver. Así que empezaron a tener enfermedades. Solo en el frente oriental. Bestia, me imagino, ¿no? Cólera, tifus, los piojos y las pulgas les pasaban todo tipo de enfermedades. Y había incluso ataques de ratas, pero ataques de ratas que te atacaban para intentar comerte las ratas, de lo envalentonadas que estaban y lo numerosas que eran. Y vamos, solo en el frente oriental hubo 3 millones de muertos por tifus, sin contar el resto de enfermedades y sin contar luego que encima les llegó la gripe española al final de la guerra. Oye, por cierto, hablando un poco de enfermedades en la Primera Guerra Mundial, es cuando se empezó a utilizar la penicilina, ¿no? También un poco de forma más... Aquí se metieron muchos avances de ese tipo. Aquí empezaron a usar mucho más a menudo los antibióticos. Aquí fue cuando por primera vez se empezó a vacunar masivamente contra el tétanos, porque vamos, tú vete a una trinchera de estas a no estar vacunado contra el tétanos. Mira, otra causa de amputación que no tenía nada que ver con el combate en sí era el pie de trinchera. Te pasabas literalmente meses con los pies en el agua, o sea, agua putrefacta con cadáveres de tus compañeros flotando en ella y tú sin poder salir del agua, porque si salías te pegaban un tiro. Horroroso, así que la gente se le acababan gangrenando los pies directamente. Horroroso. Sí, o sea, es
A eso me refería. Es la guerra más sucia y más cruenta que ha habido. Hubo más bajas en la Segunda Guerra Mundial por el simple hecho de que había más gente. Pero Espera un momento, que voy a cancelar la pizza de esta noche porque hoy no ceno. Vale, ya. No, pero te demuestra un poco lo cruento y lo desagradable que tenía que ser un soldado ahí metido 9 meses en una trinchera. Uf. Claro, tú casi tenías suerte de que te pegasen un tiro. Y había un número altísimo de heridos falsos. De hecho, ni siquiera desertó. Uy, ¿aló? ¿Aló? ¿Soy yo o es que te pillaban te... vale. Se ha cortado un segundo. Se te ha cortado un segundín. Has dicho ni siquiera desertores, pero... que ni siquiera era solo desertores. La gente se hería a propósito, pero en plan de voy a hacer que me amputen una mano. Claro. Para que me antes tenga que quedarme aquí. Claro, si te pillaban te fusilaban, lógicamente. Madre mía. Suena un poco a autolesiones de gente que está en la cárcel, a lo mejor, aunque sea para ir al hospital y pasarse 3 días fuera. Eso existe. Y a todo eso sumar que en esta guerra también fue cuando se introdujeron las armas químicas y empezaron a hacer ataques con cloro, con gas mostaza. Tenías que estar en esa trinchera putrefacta con la máscara puesta todo el día. Las máscaras, por cierto, que algunos de los filtros más básicos consistían en mojar un trapo con tu propia orina para que filtrase el gas. O sea, esta sección de Halo es para que cuando digan que lo del confinamiento es la guerra de nuestra generación, veamos que... Vamos a hacer la perspectiva, sí. Claro. Es que es la peor situación concebible. Y como esto ya está muy directamente relacionado con la batalla del Somme, ya terminaré la semana que viene. Muy bien, Halo, madre mía. Qué bueno. Qué gráfico y cómo te ves. Oye, ahí. La otra semana le preguntamos a Halo qué películas reflejaban esta situación, pero a mí me gustaría saber si hay alguna película, libro o algo que refleje cómo han quedado esos soldados después, porque hay muchas pelis que los soldados de Vietnam, cuando regresan y tal, pero esta gente de la Primera Guerra Mundial, ¿qué fue de ellos, de los que volvieron? Claro, es que... Hay un documental que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que habla mucho de lo de las prótesis estas que estaba contando Halo, y se ven las prótesis, cómo se le quedan las caras a muchos y las prótesis que tenían que utilizar y es estremecedor. Tremendo. Oye, Aro, ¿podrías hablar porque creo en la guerra del Somme, de ahí viene un poco lo de las amapolas que se utilizan en Inglaterra para conmemorar los caídos de la Primera Guerra Mundial, que es lo del poppy este famoso y que está un poco relacionado con los campos de amapolas del sur de Bélgica, del Somme. No sé si eso a lo mejor lo puedes explicar, porque en el mundo anglosajón tiene mucha importancia lo de las amapolas como conmemoración. Sin problema. Vale. Muy bien. Lo contaré.